Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, transmitiendo desde República Dominicana, aquí en Puerto Plata. Gracias al Señor Jesús por un día más de victoria, de alegría, de gozo en Él. Bueno, les traigo, mis hermanos, ¿cómo se puede decir? La cereza que le faltaba a este pastel. Es la cereza que le falta al pastel. Porque ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, lo habíamos demostrado, que Mateo 28:19 sí es un texto espurio, es un texto adulterado. Ya lo habíamos demostrado, tenemos algunas versiones históricas o traducciones históricas que lo dicen, algunos relatos históricos, pero faltaba era el manuscrito, faltaban eran los manuscritos que así lo decían. Bueno, ya los tenemos aquí, ya los tenemos, los hemos conseguido. En realidad son 4 manuscritos que nos han permitido demostrar que Mateo 28:19 sí es un texto espurio, adulterado. Escúcheme bien. Como dice por allí la Iglesia Católica en su Biblia, porque es la Iglesia Católica la que comenzó con esto, demostrando, o sea, se les agradece lo honestos que han sido en sus Biblias modernas, sus Biblias actuales. Se les agradece la honestidad, porque es en esas Biblias que ellos dicen que el texto es espurio, como es la Biblia de Jerusalén y la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, que lo vamos a leer aquí. Pero ojo, esta no es la prueba. La prueba es que tenemos los manuscritos, y se los voy a mostrar aquí, los manuscritos, y les voy a dar el nombre de los manuscritos donde dice que eso no fueron las palabras del Señor. Pero la Biblia Católica, por ejemplo, en su nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén dice, hablando de Mateo 28:19, dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde, dice aquí, más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las 3 personas de la Trinidad. Más tarde, ¿no? Esto fue introducido, donde dice aquí, en la comunidad primitiva. ¿Cuándo fue eso? Más tarde. Pero no es la única Biblia que lo dice. La Biblia, nuestra Sagrada Biblia, también dice, nota a pie de página de Mateo 28:19, dice: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Habla de los hechos. Pero dice aquí, la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Se introdujo cuando aparece clara la doctrina trinitaria. He tenido un diálogo muy ameno con, digámoslo así, y me han mostrado, me han dado los manuscritos y me han mostrado que en esos manuscritos no aparece la doctrina trinitaria. Pero antes de ir a eso, mis hermanos, quiero ir acá a esta imagen. Quiero ir a esta imagen. Este señor se llama el doctor Esteban Bo. Doctor Esteban Bo. Se llama así, traductor de las Sociedades Bíblicas Unidas. Dice aquí que el doctor Esteban Bo es un experto en Antiguo Testamento y ha participado en las traducciones bíblicas de varias versiones, incluyendo la traducción en lenguaje actual y la nueva versión internacional. Actualmente es director del equipo mundial, escuche bien, del equipo mundial, del equipo de asesores de traducción de las sociedades bíblicas. He dialogado con el hermano Celestino Forero. Le he pedido que por favor me aclare una duda. Él es el presidente, creo que todavía continúa en las sociedades bíblicas, o fue el presidente de las sociedades bíblicas colombianas. Le he preguntado acerca del amigo Esteban Bot, que es el traductor, y él me ha dicho o me ha confirmado que el doctor Esteban Bot le confirmó que Mateo 28:19 era una interpolación. Vamos entonces, mis hermanos, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al hermano Celestino Forero y ahora le paso los manuscritos. Si esto lo dice el traductor, el jefe del equipo mundial de los traductores de las sociedades bíblicas, bueno, y lo ratifica la Iglesia Católica y tenemos los manuscritos, ¿qué pasa? Que las sociedades bíblicas y los demás no han sacado la corrección nota a pie de página. Escuchemos lo que dice el hermano Celestino Forero. Él es el presidente, o fue, él es miembro de las sociedades bíblicas aquí en Colombia,
y él dialogó con Esteban Bot acerca de esto. Escuchemos lo que nos dice el hermano. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo le pregunté a Esteban Boz, que así se llama el traductor, que es argentino. Tengo alguna relación con él. Que si el Mateo 28, 19, 20 estaba en los manuscritos de la Biblia. Dijo que en los manuscritos más antiguos no aparecía, que aparecía en otros manuscritos más recientes. No es que la Sociedad Bíblica no los acepte. La Sociedad Bíblica toma nota de los textos y a veces, casi siempre, hace anotaciones. Y por eso fíjese que yo le pregunté y me dijo esa respuesta. Entonces, como ha sido un texto que ha sido tradicional, me imagino, no tengo el detalle, por eso no han puesto la nota, porque por primera de Juan 5, creo que si hay una nota por allí, traducciones, donde dice que los manuscritos más antiguos no aparecen. Entonces, básicamente es eso, ¿no? La Sociedad Bíblica no se casa con interpretaciones bíblicas, interpretaciones teológicas, porque le puedo dar fe, no existe la intencionalidad de hacer proselitismos o campaña por una doctrina u otra. La Sociedad Bíblica, y eso es lo bueno, somos interconfesionales, interdenominacionales. Nosotros en Sociedad Bíblica consideramos que la doctrina, la teología, la enseñanza es responsabilidad de las iglesias, no de la sociedad bíblica. Bueno, o sea, esos comentarios. Dios le bendiga. Celestino, muchas gracias. Bueno, la verdad agradecemos al hermano Celestino Forero por habernos dado esa información. Esa información no la da él. Pero en base a eso, lo que dice el señor Esteban Bot, líder o el traductor principal o el coordinador, el director de la traducción de las sociedades bíblicas, que Mateo 28 y 19 no aparece en los manuscritos más antiguos, pues bueno, menos mal, gracias a Dios nos llegaron los manuscritos. He hablado con una persona que sabe, o he hablado con, digámoslo así, con este sujeto que sabe mucho sobre este tema. Y mire lo que me respondió al respecto. Mire lo que me respondió al respecto. Vamos a tomarle aquí. Vamos a tomarlo aquí. Miremos. Le he preguntado a esto. Esto es la inteligencia artificial. La IA de la inteligencia artificial. Le he preguntado esto. ¿En qué fecha se comenzó a bautizar en el nombre de la Trinidad? Tuvimos una conversación cerca a 1 hora y algo con la inteligencia artificial y esto es lo que la inteligencia artificial me responde. Bueno, no podemos desvirtuar esto porque sabemos que la inteligencia artificial tiene acceso a toda esta información. Dice, me responde, la fecha exacta en que comenzó a bautizar en el nombre de la Trinidad es difícil de determinar con certeza. Sin embargo, se puede establecer un marco histórico basado en la evolución de la teología y la práctica cristiana. ¿Cómo así? Pues él nos sigue explicando. En el siglo I, en el Nuevo Testamento, los bautismos se mencionan en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5. La doctrina de la Trinidad comenzó en el siglo II. La doctrina de la Trinidad comenzó a desarrollarse, pero no se menciona explícitamente en los textos cristianos primitivos. Siglo III. La controversia sobre la Trinidad se intensificó y se comenzó a debatir la naturaleza de Dios y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto fue esto? En el siglo III, es decir, después del año 200. En el 325 después de Cristo, me dice aquí la información que me dan, dice, el concilio de Nicea estableció la divinidad de Jesucristo y la Trinidad como dogma oficial. Dígame, hijito, ¿cómo vas? En el siglo IV dice, la fórmula trinitaria se convirtió en una práctica común en el bautismo, especialmente después del concilio de Constantinopla. Año 381 después de Cristo. Escuche, siglo IV, la fórmula trinitaria, es decir, el bautismo del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se convirtió en una práctica común en el bautismo, especialmente después del concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Y lo que viene es
tremendamente revelador. 415 después de Cristo dice, el concilio de Cartago, mire lo que dice 415 después de Cristo. El concilio de Cartago estableció que el bautismo en el nombre de la Trinidad era la práctica oficial. Escuche bien, en el concilio de Cartago se estableció en el año 415 que el bautismo en el nombre de la Trinidad era la práctica oficial. Nos dice aquí la inteligencia artificial. En resumen, aunque no se puede determinar una fecha exacta, es probable que el bautismo en el nombre de la Trinidad comenzara a practicarse de manera generalizada en el siglo IV, después de la consolidación de la doctrina trinitaria en los concilios eclesiásticos. Después de la conciliación. ¿Qué significa eso? Pues en el año 380 viene a nosotros algo que se llama el concilio, viene a nosotros algo que se llama el edicto de Tesalónica. En el edicto de Tesalónica, en el año 381, 382, se dice por decreto que todo el mundo bajo el Imperio Romano sería llamado católico cristiano y que abrazaría la doctrina de la Trinidad. Ahora, en este artículo que estamos leyendo, que nos da la inteligencia artificial, que nos responde la inteligencia artificial, nos está diciendo que en resumen, no se puede determinar una fecha exacta, pero es probable que el bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comenzara a practicarse de manera generalizada en el siglo IV, después de la consideración de la doctrina trinitaria en los concilios eclesiásticos. ¿Por qué? Porque es evidente que la Biblia habla de bautizar en el nombre de Jesucristo. Es lo que dice la Biblia. Pero no solamente esto nos dice la inteligencia artificial, no solamente esto nos lo dice, nos da una información aún más generalizada sobre el tema. ¿Cómo así? Ah, pues sí, ella nos da una información más generalizada. Y vamos a seguir observando esto. Vamos a seguir observando esto. Ella nos habla, a ver si lo podemos ver aquí. Vamos a mirar, ella nos dice, la inteligencia artificial, nos dice que hay unos manuscritos ausentes. Me escribe ella hablando sobre el bautismo de Mateo 28 y 19, y le preguntamos acerca de este texto, y ella nos responde que en unos manuscritos está ausente el texto. Se los voy a mostrar aquí, en unos manuscritos, me dice ella. Le pregunto, me dijiste que en Mateo 28 y 19 estaba ausente. Le estoy preguntando, ausente en algunos manuscritos, muéstramelos. A continuación ella viene y me responde lo siguiente, hablando de Mateo 28 y 19, porque esto fue, según esto fue introducido en el siglo IV, ¿no? Cuando se consolida la doctrina trinitaria. Miremos lo que me responde. Esta dice, disculpa la confusión, porque me manda una imagen. Disculpa la confusión. A continuación te proporciono una lista de algunos de los manuscritos más antiguos y significativos que no contienen Mateo 28 y 19 o presentan variaciones del texto. ¿Cuáles son? El Códice Vaticanus, el Códice Vaticanus C 325, 350 después de Cristo, omite Mateo 28 y 19. Codex Sinaiticus, el 350 después de Cristo, omite Mateo 28 y 19. Codex Bezae, del año 500 después de Cristo, presenta una variante del texto que no incluye la fórmula trinitaria. Codex Washingtonianus, año 400 después de Cristo, omite Mateo 28 y 19. Y el papiro 60 y el papiro 66, el papiro 60 omite Mateo 28 y 19, y el papiro 66, el papiro 60, año 600 después de Cristo, y el papiro 66, año 200 después de Cristo, dice, presenta una variante del texto que no incluye la fórmula trinitaria. Entonces dice, es importante destacar que la mayoría de los manuscritos más antiguos, escuche bien, la mayoría de los manuscritos más antiguos y confiables no contienen Mateo 28, 19. Mire lo que nos dice aquí. Es importante destacar que la mayoría de los manuscritos más antiguos y confiables no contienen Mateo 28 y 19 o presentan variaciones en el texto. Sin embargo, la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia incluyen este versículo. Es importante, ¿por qué es importante esto que nos dice aquí la inteligencia artificial? Porque es lo que nos dice el hermano Celestino Forero que le dijo Esteban Bor. Escuchemos de nuevo. ¿Qué es lo que le dijo Esteban Bor? El líder o el coordinador o el coordinador principal, el director
de traducción de las sociedades bíblicas. Es lo mismo que nos está diciendo la inteligencia artificial. Es lo mismo que dijo Esteban Bor. Escuchemos. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo le pregunté a Esteban Boz, que así se llama, el traductor, que es argentino. Tengo alguna relación con él. Que si el Mateo 28, 19, 20 estaba en los manuscritos de la Biblia. Dijo que en los manuscritos más antiguos no aparecía, que aparecía en otros manuscritos más recientes. No es que la sociedad bíblica no los acepte. La sociedad bíblica toma nota de los textos y a veces, casi siempre, hace anotaciones. Y por eso fíjese que yo le pregunté y me dijo esa respuesta. Entonces, como ha sido un texto que ha sido tradicional, me imagino, no tengo el detalle, que por eso. Observen bien, Esteban Bosch, traductor, líder, el coordinador de las traducciones de las sociedades bíblicas, dice que Mateo 28 y 19 no aparecen en los manuscritos más antiguos. Y aquí la inteligencia artificial nos dice cuáles son esos manuscritos: Codes Vaticanos, Codes Siniáticos, Codes de Besae, el Codes Washingtonianus, el Papiro 60, el Papiro 66, no contienen ese texto. Y eso es lo que dice Esteban Bor. Y si lo dice Esteban Bor, Esteban Bon, es porque él tiene acceso a estos manuscritos. Pero sigamos, vamos a seguir aquí, vamos a mirar los manuscritos, vamos a mirar. Este es el códice Besae, este es el Besae. Miremos bien, este es el Besae. ¿Qué nos dice el códice Besae acerca de Mateo 28 y 19? Le pregunté, ¿me puedes mostrar el códice Besae de Mateo 28 y 19? Esta fue la respuesta que me fue enviada. Códice Besae, Mateo 28 y 19. Analicemos, ¿qué dice el códice Besae? ¿Qué nos dice allá? Vamos a leerlo. Recordemos que el códice Besae nos presenta allí, esto es lo que me manda allí la información, es del año 500 después de Cristo, Codes Besae, ¿qué dice? Vamos a leerlo, por favor, esto es lo que dice. El Codes Besae de Mateo 28, 19 dice, leamos qué dice. Dice, por ausentes, mateusate, pantate, etce, ento, onomatimo. Yo lo leería. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, o a todas las naciones, o a todos los gentiles, como sería otra traducción, en el nombre mío. El Codes Besae dice esto, vayan, es una orden, y hagan ¿qué? Haciendo discípulos, ¿a dónde? A todas las gentes en onomatimo, es decir, en el nombre de mí. La traducción que me manda es esta, y hace discípulos a todas las naciones en mi nombre. Esto es lo que traduce la inteligencia artificial del Codes Besae. Y hace discípulos a todas las naciones. Me da una nota y ella, la inteligencia artificial me dice, observa que este manuscrito no incluye la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice ella misma. Observa, me dice, con atención, obsérvalo. Este manuscrito no incluye la fórmula trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que se encuentra en la mayoría de las traducciones modernas de Mateo 28 y 19. En su lugar utiliza la frase en mi nombre, que se refiere a Jesucristo. Mire, el códice Besae dice por ausentes, macetaceta, pantato, es gentu, onomatimo. Y dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿En qué nombre? Dice, en mi nombre. Bueno, vamos a mirar otra, mis hermanos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro. Yo no entiendo. La verdad sí me gustaría que las sociedades bíblicas colocaran en su Biblia nota a pie de página, como lo hicieron con Primera de Juan 5:7, que colocaran la nota y dijeran, este texto no aparece en los manuscritos antiguos, como lo dice Esteban Bot y como lo dice aquí los manuscritos antiguos. Vamos a mirar otro. Los invito a que miremos otro. Estamos analizando los 4 manuscritos que me dice ella. Me dice la inteligencia artificial. Vamos a ver si tenemos otro aquí.
Vamos a buscar el otro, vamos a buscar otro manuscrito. Busquemos el otro. Busquemos el otro. Vamos a buscar el... Aquí. Permítame, por favor. Ya se los voy a mostrar. El otro manuscrito, ya se los voy a mostrar, que es el papiro 66. ¿Qué dice el papiro 66? Ya se los voy a mostrar aquí. ¿Qué dice el papiro 66? Recuerde que el papiro 66 es del año 200. Recuérdelo, eso nos lo dice aquí la inteligencia artificial, nos dice el papiro 66 es del año 200. Vamos a leer entonces qué dice el papiro 66 acerca de Mateo 28 y 19. Aquí ella nos está mostrando, yo le digo, ¿me puedes mostrar el papiro 66? Y ella comienza una imagen que tiene, lógico, del papiro 66. Vamos a mirar y le digo yo, tradúcelo por favor. Entonces ella me envía, ahora sí, dice, papiro 66 de Mateo 28, 19 dice, por eusontes, maceteusate, pantate, ese, en tu onomatimo. ¿Qué sería la traducción? Y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre. No dice ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, en mi nombre. Este es el papiro 66, año 200 después de Cristo. Dice, al igual que Codes Besae, el papiro 66 no incluye la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se encuentra en la mayoría de las traducciones modernas de Mateo 28 y 19. En su lugar utiliza la frase en mi nombre, que se refiere a Jesucristo. Mire lo que dice esto, mire, importantísimo lo que nos dice ahora. Dice, es importante destacar que el papiro 66 es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, datado del siglo II, alrededor del año 200 después de Cristo. Y es considerado uno de los más cercanos al original. Escuche bien eso. ¿Ah? El papiro 66 del año 200 después de Cristo no contiene, al igual que Besae del año 500, no contiene la interpolación que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que dice es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cómo? En mi nombre. Y si usted me permite hacer aquí algo, me permite hacer algo aquí. Por favor, permítamelo hacer. Es lo mismo, porque yo me pregunto algo. Es lo mismo que dice Mateo, perdón, es lo mismo que dice Lucas en el capítulo 24. Lucas en el capítulo 24, cuando Lucas va a investigar de todos los que fueron testigos del Señor, investiga eso, incluyendo a Mateo. Lucas dice y escribe que lo que el Señor Jesús mandó diciendo fue, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Que es prácticamente lo mismo que estamos viendo en estos manuscritos. ¿Ah? Vayan y hagan discípulos en mi nombre. No hay ningún nombre de la Trinidad. ¿Se observan? Porque entonces habría una discrepancia entre lo que escribió Lucas, y Lucas se lo preguntó a Mateo, Lucas se lo preguntó a Pedro, Lucas se lo preguntó a Juan, Lucas se lo preguntó a todos los que fueron testigos allí, y todos le dijeron que era en el nombre de Jesús, literal. Vayan y hagan, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Y Mateo nos está diciendo los textos más antiguos que el hacer discípulos es en el nombre de Jesús. Tremendo, tremendo. Pero sigamos, mis hermanos, vamos a seguir. Nos quedan aún dos manuscritos más. Nos quedan aún dos manuscritos más. Vamos a mirar. Nos quedan aún dos manuscritos más, que son estos. Vamos a ver este cuál es, vamos a mirar, porque ella me presenta cuatro. Este es el Codex, si no estoy mal, es el Codex Vaticanus. Vamos a mirar qué es lo que dice el Codex Vaticanus, se los voy a presentar. Permítame, por favor, señor. No, póngaslo para allá. Vamos a mirar qué es lo que dice el Codex Vaticanus. ¿Qué dice? Miremos, aquí lo tenemos. Le pregunto yo, la imagen del Codex Vaticanus que emite Mateo 28 y 19. ¿Qué dice?
Miremos, vamos a observar. Me responde, porque ella me da 4 manuscritos. Recordemos algo, ahí ella me está respondiendo allí, que según esto el Codex Vaticanus es del año 325 al año 350. Sí, miremos lo que ella me responde. Ahí me da una imagen, que es lo que ella tiene. Dice, el Codex Vaticanus en Mateo 28, 19 termina con el versículo 18 que dice, escuche bien, termina, no tiene el verso 19, termina, hasta ahí llega. Que dice, aquí lo tenemos en griego, dice, que proselson ho Jesus el alesen autois legon. El 12 mo pasa eusocia en euranos kai hepites ges. Que dice, y acercando a Jesús les dijo a ellos, a mí fue dada tu autoridad en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice, hasta ahí nomás llega Mateo 28 y 19. Mire lo que me dice y me responde aquí la inteligencia artificial, me dice, el Codex Vaticanus no incluye el versículo 19 de Mateo 28, que es el que contiene la fórmula trinitaria. En su lugar, el texto termina abruptamente después del versículo 18. Ojo, dice, es importante destacar que el Codex Vaticanus es uno de los manuscritos más antiguos, dice aquí. Es uno de los manuscritos más antiguos, dice ella. Es importante destacar que el Codex Vaticanus es uno de los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, datado del siglo IV alrededor del año 325-350 después de Cristo. Su texto es considerado uno de los más cercanos al original. Señores trinitarios, ¿por qué pelean tanto por un texto que ya se sabe que es espurio? El mismo traductor de las sociedades bíblicas lo demostró, lo está diciendo, y los manuscritos antiguos lo dicen. Que aparecen unos manuscritos más tardíos, vale, no hay problema, así como 1 de Juan 5:7, ¿sí? Pero no es confiable, no fue lo que dijo Mateo, no fue lo que escribió Mateo, no es lo que escribió el Señor Jesús. El hacer discípulos es en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados es en el nombre de Jesús, y por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús. Pero sigamos, nos falta uno, que es el sinaítico. Nos falta uno. Miremos, vamos a mirar. Aquí lo tenemos. Nos falta uno que es también datado de una fecha muy antigua, el Códice Sinaítico, también por allá del año 350, también del año 350. Miremos qué nos dice, vamos a leerlo allí. Es importantísimo, mi hermano. Mire lo que dice. Le digo yo, muéstreme el Códice Sinaiticus que omite Mateo 28 y 19. Y de una vez lo comienza a responder. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Nos muestra la imagen del Códice Sinaítico. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Ella nos está mostrando la imagen del Códice Sinaítico. Y nos va llevando. Te le digo yo que lo traduzca. Entonces dice así. El Códice Sinaítico dice, didascontes autos tereis panta asa anetelai lamem huminkai idou ego mets humon eimi pasantas emeras hostes sunteleias tou jainos, que significa enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros por todo el tiempo, por los siglos, por todo el tiempo. ¿Sí? Entonces dice, mire lo que dice ella. El Códice Sinaiticus no incluye la fórmula trinitaria de Mateo 28 y 19, pero sí incluye el versículo 20, que es una continuación del mandato de Jesús a sus discípulos. Dice, es importante destacar, mire lo que dice, mire, observe. Es importante destacar que el Códice Sinaiticus es uno de los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, datado del siglo IV, alrededor del año 350. Su texto es considerado uno de los más cercanos al original. Allí tienen. La verdad, yo los invito a los amigos
Trinitarios, miren, su doctrina está basada en suposiciones. Ahora, yo por aquí le pregunté algo, voy a buscarlo, le pregunté algo a la inteligencia artificial, que me dijera desde cuándo comenzó a predicarse la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver. Comencé a preguntarle y ella me dice exactamente es lo mismo que ya la historia se sabe, la historia dice. Permítame por favor. Mire lo que le pregunté y se lo voy a mostrar. Mire, esto se lo pregunté. Observe. ¿De dónde nació un Dios en tres personas? Concilio donde se definió que Dios son tres personas. Ella me responde. Dice, el concilio de Nicea 325 y el concilio de Constantinopla 381 después de Cristo fueron fundamentales en la definición de la Trinidad. El concilio de Nicea se estableció la divinidad de Jesucristo, afirmando que es de la misma sustancia que el Padre. Sin embargo, todavía no se había definido claramente la relación entre las tres personas de la Trinidad. Fue en el concilio de Constantinopla donde se definió explícitamente la Trinidad como una sola esencia en tres personas coiguales, coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concilio afirmó que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida y procede del Padre, estableciendo así la base para la doctrina de la Trinidad, tal como se entiende en la mayoría de las tradiciones cristianas. Aquí te presento una tabla del resumen de los concilios. Bueno, ella presenta aquí esta tabla. A ver si la podemos adelantar un poquito para que la veamos. Dice, concilio de Nicea 325 después de Cristo estableció la divinidad de Jesucristo, definió a Jesucristo como de la misma sustancia que el Padre. Concilio de Constantinopla 381 definió la Trinidad como una sola esencia en tres personas coiguales y coeternas. Afirmó que el Espíritu Santo es Señor y dador de la vida y procede del Padre. Entonces vemos que esto no fue, mis amados, esto no fue en la Biblia, no hay relación con esto en la Biblia. Esto fue por medio de los concilios. Le seguí preguntando otra cosita por aquí acerca de la doctrina de la unicidad. Vamos a mirar si logro sacarla aquí. A ver si logro sacar aquí porque fue una conversación muy exhaustiva, de verdad que sí. A ver, este no es, ya les digo cuál es, mis hermanos. Le pregunto, la creencia de la unicidad antes de Nicea. Mire lo que les voy a mostrar. Observe bien lo que les voy a mostrar. La creencia de la unicidad antes de Nicea. Recordemos que nos dice que fue en los concilios de Nicea y de Constantinopla que se dio forma a la Trinidad. Pero pregunté si la unicidad existía antes de Nicea, es decir, antes del año 300. Mire lo que me responde. Escuchemos bien y leamos atentamente. Dice ella, la creencia de la unicidad antes de Nicea. Le pregunto, antes del concilio de Nicea 325 después de Cristo, la creencia en la unicidad de Dios era un concepto central en el cristianismo primitivo, influenciado por el judaísmo. La unicidad de Dios se entendía como, 1, monoteísmo, la creencia en un solo Dios, el Dios de Israel. 2, unidad de esencia, la idea de que Dios es una sola esencia o sustancia divina. 3, la unidad de voluntad, la creencia de que Dios tiene una sola voluntad y propósito. Algunos de los textos y autores que reflejan esta creencia en la unicidad de Dios antes de Nicea incluyen el Nuevo Testamento. Allí nos va a decir Juan 17:3, para que todos sean uno así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esto es unicidad. Escuche, esto no es unidad, es unicidad. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre. Los padres apostólicos, Ignacio de Antioquía, años 35 al 110 después de Cristo. Hay un solo Dios, quien hizo el cielo y la tierra. Clemente de Roma, 35 al 99. Hay un solo Dios, el Padre de todos. Los apologistas griegos, Justino Mártir, años 100 al 165. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Atenágoras de Atenas. Hay un solo Dios, quien es el creador y sustentador de todas las cosas. Años 133 al 190. Dice aquí, escuche, como conclusión, en resumen, antes del concilio de Nicea, la creencia en la unicidad de Dios era un concepto fundamental. ¿En dónde? En el cristianismo primitivo, enfatizando la unidad de esencia, voluntad y propósito de Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Esto está buenísimo.
Si no quieren creer, es el problema de ustedes. Yo me dedico, esto es mi profesión, la investigación bíblica. Y aquí les doy las pruebas. Se las he demostrado, prueba a prueba, manuscrito a manuscrito, testimonios. Problema ustedes si no creen. Yo los invito a los trinitarios de todo el mundo que salgan de esa doctrina de un Dios falso llamado Trinidad y vengan a la unicidad de Dios, que es antes de Nicea. Era la doctrina predominante. Dicen allí, ¿en dónde? En el cristianismo primitivo. No en el cristianismo moderno después de 380. No, donde por el edicto de Tesalónica todo el mundo fue cristiano católico y abrazó la doctrina trinitaria. Yo los invito, mis amigos, vengan. De verdad esto no lo hacemos aquí para contender o pelear con ustedes. No, lo que queremos es que aprendan y se bauticen en el nombre de Jesucristo y crean que Jesucristo es el nombre del único Dios y que la doctrina de la unicidad es antes, que era la doctrina del cristianismo primitivo, la doctrina apostólica, la doctrina de los padres apostólicos. Ya cuando vinieron, entre comillas, los llamados los padres de la iglesia, fue que se pervirtió el cristianismo. Ahí les dejo esto. Recuerden, soy su siervo, su amigo Alex Cerrato, aquí, transmitiendo desde República Dominicana, Puerto Plata. Ahí les dejo. Si alguien quiere esta información, me dice, yo se la paso. O no, ahí la tiene mi hermano también. Compártala. Ayúdenme a compartir esto. Que lo sepa todo el mundo. Escúcheme bien. Si no me escuchó, que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo. El cristianismo primitivo bautizaba en el nombre de Jesús, porque fue el mandato que el Señor dio. Y así lo dicen los manuscritos antiguos. Demostrado con manuscritos. Ya si usted no lo quiere creer, pues no lo crea, problema suyo. Allá usted con Dios. Si usted se quiere condenar, condénese. Pero lo que es este pechito, yo no. Y estaremos y seguiremos predicando esta verdad tan grande. Y queremos llegar a millones de personas. Con la ayuda suya lo vamos a lograr. Recuerden, mis hermanos, los que desean adquirir los libros La Unicidad, la Única Verdad, Dios tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad, el libro de Escatología 1. Pueden llamar los que están en Colombia, hay el WhatsApp 318-436-0745. Los que están fuera de Colombia, más 57-318-436-0745. Mi hermano, usted que es líder, usted que está liderando, mi hermano, y es que tenemos que llevar esta verdad tan clara, así, diáfana, transparente, sin añadiduras. Hombre, haga un esfuerzo y hágase los libros. Adquiera un poquito de sabiduría. Adquiera sabiduría. Recuerde que el Señor dice que uno debe adquirir la verdad y no venderla. Entonces adquiera sabiduría, mi hermano, adquiérala, tómela, recíbala y proclámelo. Enséñalo en la iglesia, enséñalo en su congregación, enséñalo a los hermanos, enséñalo a las almas. ¿Cómo responder? Magistralmente. No responder por responder, sino magistralmente. Una pregunta que me hagan magistralmente. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.